El presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar 23 leyes en materia administrativa. De aprobarse, por ejemplo, el gobierno podría revocar o modificar contratos, concesiones y licitaciones. Héctor, tú has escrito al respecto. ¿Qué le puedes decir a la audiencia de este paquete de reformas que suenan aburridas, pero que tienen mucho contenido político, me parece, ¿no? Yo escribí y he leído muchas cosas muy inteligentes sobre este asunto, digamos, desde el punto de vista técnico, porque tiene un lado muy técnico. Altera como 30 leyes esta iniciativa. Pero yo creo que el comentario realmente punzante y descriptivo de esto lo hizo Paco Calderón, el gran cartunista, el gran caricaturista de Reforma. Dijo, esta es la ley que he soñado, porque es la ley que me permite brincarme todas las otras o violar las demás leyes. Sí. Y ese carácter tiene esta ley. Esta ley le permite al presidente de una sola borrar todas las restricciones que pueda tener administrativas en todos los ámbitos de las otras 30 leyes para poder decidir prácticamente solo, sin tener que rendir cuentas, sin tener que pedir permiso ni permisos, sin tener que pagar indemnizaciones, sin tener que abrir a licitaciones las cosas, y para no aceptar tampoco multas o montos que le vengan de alguna instancia internacional, como puede ser los panes del TEMEC. Entonces, es como una ley que concentra en manos de las ventanillas administrativas del gobierno una enorme facultad de poderes para desconocer los contratos, para desconocer tus derechos, para desconocer tus permisos, para emprender las obras que quiera. Es decir, una ley que le permite violar todas las demás. Eso es lo que es. Me gustó mucho lo que dijo Carlos Bravo el martes pasado, que dijo, tomando en cuenta que esta ley le permite saltarse todas las trancas al Estado, al gobierno, en sus contratos, obras públicas, etcétera, pues muchas empresas van a decir, yo no le entro. ¿Quién sí le van a entrar? Los cuates del gobierno, ¿no? Que están dispuestos a tomar esas condiciones. Y decía en ese sentido Carlos Bravo, regidor, que esta es una legalización del capitalismo de cuates, ¿no? Porque va a ser eso que conocemos bien en México, Jorge, de esa asociación entre el gobierno y los empresarios en una mancuerna, pero ya legalizada por estas reformas. ¿Cómo ves? Bueno, muchas de estas leyes, tanto las estrictamente internas como las que tienen un origen en acuerdos internacionales remontándose ya al 94 o incluso antes con la entrada al GATT, son leyes que se hicieron en parte para aminorar, debilitar, no el capitalismo de cuates, que se ha seguido vivo todo este tiempo, pero para volver un poco menos discrecional al Estado. De alguna manera todo esto maniataba al Estado. Así es. Por eso ha molestado a muchos funcionarios desde los años 90. Sí. López Obrador y su gente no son los primeros en que se molestan tremendamente por todas esta serie de requisitos administrativos que existen, que en efecto son una pesadilla. Bueno, yo creo que una reflexión sobre esto que me pareció especialmente perspicaz, y me permito citarlo porque si no sería imperdonable, fue la columna de Jorge Andrés Castañeda, del Economista, la semana pasada, así es, donde dice que este conjunto de leyes, más allá de la especificidad de cada una, altera el equilibrio entre Estado y mercado, entre Estado y sector privado. Muy bien, es decir, el equilibrio que se construyó muy de manera inconsciente a veces, a tropezones, a veces a ciegas, como se le quiera llamar. Ese nuevo equilibrio que existe, digamos, desde mediados de los años 90 y que ha perdurado más o menos hasta ahora, si se aprueban este conjunto de leyes, decía él, y creo que tiene razón, se altera ese equilibrio a favor, desde luego, del Estado y en detrimento, desde luego, del mercado, del sector privado,
de los negocios, de la inversión, etc. Hay manera de hacer eso y además, o al mismo tiempo, atraer inversión extranjera y convencer a la inversión privada mexicana de que se quede en México. No lo sé, pero es poco probable. Esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que habrá empresarios que sí querrán entrarle, ¿no? Hay empresarios que no, pero altera eso. A mí en lo particular, tengo que decir, me choca la idea de que el Estado nos ponga reglas a los privados y luego haga una ley, haga una ley y diga, pero no aplican para mí. Ah, no, papito, perdóname. No, es que eso sí, se educa con el ejemplo, Javier. Sí. Este es un Estado que está diciendo... No te enojes. No, bueno, es que eso es lo que me enoja del estatismo mexicano, Javier. Sí. Eso es lo que me enoja. O sea, tú quieres construir algo, puta, échate 500 colas, permisos, trámites, pero yo voy a construir, no necesito nada. No, perdóname, no. Sí. ¿O no? No, yo confieso que una de las cosas que no me gustó, porque es una cosa enorme, gigantesca, una de las cosas que no me gustaron fue precisamente una ley donde dice un privado tiene que cumplir con toda la serie de permisos antes de empezar la obra, pero el Estado no. Eso no me gustó nada. Entonces ahí consigo ese tema muy puntual contigo. Respecto al editorial de Jorge Andrés Castañeda, que también lo leí, que es muy bueno, como siempre. Muy bueno. Sus editoriales, en efecto, busca alterar las reglas entre Estado y mercado. Yo no tengo ningún problema con alterar las reglas entre Estado y el mercado, y menos a favor del Estado en lo personal. El problema que yo veo es la manera en que se alteran. Es decir, y en cierto sentido sí lo menciona Jorge Andrés. El tema en su editorial, es la discrecionalidad. Claro. Yo no tengo ningún problema si uno puede pensar que las reglas del juego favorecen al sector privado o favorecen a las grandes empresas del sector privado o favorecen a las grandes empresas nacionales del sector privado y no a las internacionales, etcétera, y que eso debe de cambiar. Yo no tengo ningún problema con pensar eso. De hecho, yo pienso, en cierto sentido, algo parecido a eso. El problema que yo tengo con la propuesta es el componente de discrecionalidad, que no me gusta nada. Además de otras cosas puntuales como la que ya mencionaba. Entonces, para mí ese es el problema. Es decir, en efecto, a partir de mediados de los 80s se diseñó un cierto esquema que buscó recomponer la relación entre Estado y mercado, y yo agregaría un tercer elemento que es la sociedad. Es decir, si inicialmente el proyecto neoliberal le trató de dar más peso al mercado frente al Estado, después el régimen de la transición a partir de 2000 le empezó a dar más peso a la sociedad civil dentro de ese triángulo. Lo que ahora quiere hacer este gobierno es reequilibrar eso para darle más peso al Estado, no solamente frente al mercado, sino también frente a la sociedad civil organizada. Totalmente. Esos dos elementos. Otra vez, yo no tengo problema en principio con tratar de hacer eso. Lo que no me gusta es que se hace de una manera discrecional y además con conceptos profundamente ambiguos que le dan esa discrecionalidad. Bueno, la discrecionalidad y la ambigüedad lo que te lleva es al capitalismo de cuates. No, te lleva a la tiranía administrativa. Bueno, no, es que o a la corrupción. O a la corrupción. No, desde luego que a la corrupción, pero a la tiranía administrativa. Es decir, yo iba a añadir al muy buen artículo de Jorge Andrés Castañeda ese tema que desde luego que es redefinir frente al mercado, pero es también redefinir frente a la sociedad. Sí. Porque lo que está atrás de cada una de estas 30 alteraciones está que a nombre del interés público, de la utilidad pública, del interés nacional o del interés social, entonces el Estado puede desconocerte un contrato, puede hacer una obra sin pedirte permiso para pasar por ahí, puede expropiarte si necesita tu terreno para pasar por la obra sin indemnización. Es decir, puede hacer lo que le dé la gana. Claro. ¿No? Entonces, esa cosa nebulosa de que el Estado, es decir, el gobierno, es decir, el presidente, es decir, el gobernador o el presidente municipal, la autoridad, es la que decide qué es el bien público, qué es el interés nacional, qué es la utilidad pública. Es una barbaridad, es el meollo del autoritarismo político, económico, social del Estado mexicano. 100%. Es esa formulita que está en la Constitución: el Estado impondrá en todo momento a la propiedad las modalidades que dicte el interés público. ¿Y quién define qué es el interés público?
Bueno, por lo menos que lo definan en el Congreso, ¿no? Por lo menos que haya una mayoría en el Congreso que diga, sí, hay que quitarle a Leo este terreno porque ahí se puso en un lugar donde nosotros necesitamos hacer una poza para darle de beber a todos los que están ahí alrededor. Bueno, no, es la discrecionalidad absoluta. Yo pienso, primero piensa el presidente, luego piensa el secretario, luego piensa el gobernador, luego piensa el presidente municipal y todos, el mercado y la sociedad están a ver qué se le va a ocurrir en nombre del interés nacional a la autoridad que está con esas facultades administrativas en la mano. Y yo insisto. Es una barbaridad. Para defender el interés público siempre salen los amigos empresarios del gobierno que están dispuestos a firmar esos contratos y eso, porque van en tándem. La corrupción política va en tándem con la corrupción empresarial y pues ahí acaban siendo los beneficiados esos capitalistas amigotes del gobierno, ¿o no? Yo sí defendería... Perdón, Jorge, adelante. Jorge. No, yo solo iba a insistir en el aspecto externo, internacional, es decir, desde la entrada al GATT y luego con el TLC y con una serie de reformas que se hicieron antes para poder lograr la aprobación del TLC en Estados Unidos. La idea era que va a ser muy difícil y muy largo el proceso de construir un Estado de Derecho mexicano para mexicanos en México, valgan la redundancia. Bueno, pero entonces le vamos a pedir prestado a unos vecinos, unos primos, un cachito de su Estado de Derecho. Pues sí. Para ellos en México, para otros primos también en México y para algunos mexicanos, no muchos, poquitos, pero algunos. Y eso va a permitir que funcione todo esto, porque lo otro a muy, muy largo. Entonces, habrá recursos jurídicos de seguridad jurídica para los empresarios internacionales y mexicanos gracias a una serie de mecanismos internacionales, TLC, acuerdo con la Unión Europea, luego con Japón, someterse a una serie de criterios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, etcétera, 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 etcétera. Y esa camisa de fuerza va a sustituir el Estado de Derecho mexicano en México para los mexicanos que simplemente no se pueden. Pues eso es lo que se está un poco desmontando, creo yo, con algunas de estas leyes, sobre todo las que aplican a los arbitrajes internacionales, las indemnizaciones, etc. Que, por cierto, son violatorias, y ya lo han escrito varias personas, de lo que dicen los tratados, ¿no? Entonces también ahí va a generar una serie de incertidumbre. Ya nos tenemos que ir a una pausa. Pero tú querías decir algo rápido. Bueno, mucho, pero yo sí quiero defender la idea del interés público y no quisiera dejárselo al laissez-faire de que vicios privados, virtudes públicas y que no es necesario que nadie intervenga. Yo también. Es más, te propongo que no quede en la ventanilla. Y es más, también diría, una de las propuestas en estas reformas es que puedan participar empresas extranjeras en cierto tipo de licitaciones nacionales para abaratar costos, para abaratar precios. Es decir, ese cachito de derecho del que hablaba Jorge no es neutral. Y una de las quejas de los sectores privados de muchos de estos países es que en esas grandes negociaciones de tratados de libres comercios, quien participa del sector privado son las grandes empresas y obviamente participan de una manera para favorecerse ellas, las grandes empresas. Y puede salir maltratada las medianas y pequeñas empresas. ¿Qué te parece, etcétera. ¿qué te Entonces, parece si la próxima semana retomamos ese tema de quién define el interés público frente a los miles de intereses privados que hay? ¿Quién y cómo se debe de definir el interés público? Es que hay varios. Hay interés público, hay interés social, hay interés nacional. Sí. Bueno, ¿quién define? Sí, está bien. No, bueno, no acabamos, claro, ¿quién define y cómo? ¿No? Porque aquí es la arbitrariedad. Acá siempre el Estado acaba arbitrariamente definiendo eso, insisto, beneficiando a sus amigotes. Pero regresamos en un momento más porque sí quiero hablar de la venta del avión presidencial.